tenemos aquí, como siempre, la imagen de una mezcla siempre entre el esfuerzo y el dolor, el esfuerzo y el dolor, el esfuerzo y el sufrimiento, una mezcla siempre entre la épica y la elegía. Todo el tono del álbum y todos los dobles sentidos del álbum juegan ahí, entre la épica y la elegía, y es un contraste precioso, me parece a mí. Esta estructura es, además de las imágenes y de todo el mérito, digamos, de la escritura en sí, esta estructura, en términos métricos, es loquísima. La estructura básicamente es, me parece a mí, es un álbum pensado para escucharse en bucle, y con un proyecto de semejante calidad es inevitable hacerlo una y otra vez. Es un álbum redondo, es un álbum, si no perfecto, casi perfecto, y es una verdadera obra de arte, con mayúsculas. Hola a todos, hoy quería empezar a hacer algo que me importa mucho traer al canal, que es análisis musical, y sobre todo análisis musical de mi estilo de música favorito, de mi género favorito, que es el rap y toda la música del hip hop, digamos, de la cultura hip hop, que es la música que llevo escuchando básicamente toda mi vida, y yo creo que el único género musical del que puedo hablar con un mínimo de competencia. Y yo creo que lo que se está haciendo en el rap en España, en Latinoamérica, lo que se lleva haciendo un montón de años ya, y en particular lo que se está haciendo ahora, hoy en día, son obras de arte realmente con mayúsculas, con todas las de la ley, y a las que no siempre se les reconoce este mérito, sobre todo en España, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Siempre hay, desde siempre ha habido un cierto prejuicio en lo que se refiere al rap y a la cultura hip hop, y España yo creo que es uno de los países en los que ese prejuicio sigue bastante afianzado, cada vez menos, por fortuna, pero sigue bastante afianzado ese prejuicio y bastante válido todavía en según qué sitios. Entonces, una de las cosas que me gustaría hacer yo como especialista de literatura y de análisis literario es traer al canal análisis de música, de rap, particularmente español, y analizarlos rigurosamente como un objeto artístico en sí, y particularmente analizarlos literariamente, puesto que me parece que hay gente escribiendo, en particular en el mundo del rap, cuyos textos tienen un valor enorme, un valor literario real, digamos, ¿no? Y eso es lo que me interesa traer aquí. Y para empezar este nuevo proyecto, quería empezarlo con un análisis del álbum que salió a finales de septiembre de Joque, el MC valenciano Joque, y el productor Luis Amoeva. El esperadísimo álbum debut de este MC valenciano, Joque. Y me parece a mí que tanto Joque como MC, es decir, como rapero, ¿no? Digamos, el vocalista, tanto Joque como MC y Luis Amoeva como productor, es decir, el que se ocupa de hacer las instrumentales, el beatmaker, me parece que son dos figuras principales e indispensables del rap español ahora mismo, del rap actual. Joque ya lleva años destacando por sus singles, que ha ido soltando con cierta regularidad, y se esperaba muchísimo este primer álbum llamado BBO, que salió, pues como decía, a finales de septiembre, ¿no? Había generado muchísimo hype en torno a la salida de este álbum. Y viene acompañado por el productor Luis Amoeva, que para mí es, si no el mejor, al menos uno de los mejores productores de rap de la España actual, sin ninguna duda. Es alguien que había brillado muchísimo en un proyecto con otro MC, Ébano, hace 2 años, en un álbum llamado Last Two People on Earth, que es un álbum espectacular, para mí el mejor álbum del rap español de los últimos años, y el trabajo de Luis Amoeva en ese álbum es inenarrable. Y aquí vuelve a brillar en este álbum junto a Joque en BBO. En cuanto al álbum en sí, de forma general, antes de pasar al análisis más detallado, diríamos que es un álbum conceptual completamente, puesto que gira en torno a una metáfora estructural que es la de la imagen olímpica, la de las Olimpiadas, que Joque utiliza como una metáfora de la vida en el barrio, de la vida en la calle, de la vida en los barrios, ¿no? Como dice Joque en uno de los primeros temas que vamos a analizar, un tema llamado 5-0, empieza diciendo Olimpiadas en el barrio cogiendo cardio. Es decir, ya está utilizando esta imagen olímpica en la que la vida en el barrio, en este caso, en el correr en el barrio, ya sea huyendo de la policía, por ejemplo, huyendo o corriendo por el motivo que está en el correr, siempre va acompañado de esta metáfora estructural del atletismo y de lo olímpico, de la imagen olímpica, ¿no? Y es una metáfora que estructura todo el álbum. Es lo que le da sus fundamentos, su solidez y su arquitectura al álbum. Joque es un MC que destaca por una fluidez tranquila pero enérgica, con un talento único para la métrica, para la construcción de estructuras métricas muy complejas, con una arquitectura de rimas muy compleja, con mucho talento también para los dobles sentidos, para los juegos de palabras, y con una voz, y esto es lo que me parece más notable de Joque, tiene una voz
absolutamente única por la forma que tiene de modular y de situar la voz. La posiciona siempre casi como un murmullo o como un suspiro, que en los finales de verso, en cada final de verso, parece que esté a punto de quebrarse en la garganta. Tiene un poquito de eso que los americanos llaman vocal fry al final de los versos, que parece que se vaya a quebrar de alguna manera la voz en cada final de verso, que es una forma de situar la voz, me parece a mí, es un hallazgo por su parte, es muy hermoso como lo hace él. En cuanto a Luis Amueva, es un productor con un estilo único y tremendamente reconocible. Uno escucha una instrumental de Luis Amueva y casi puede identificar, sin necesidad de saber que es de él, puede identificar quién es el autor, ¿no? Tiene un estilo realmente. Es un estilo lo-fi, intimista, que juega mucho con los sonidos relativamente deteriorados, con un sonido frágil, con interferencias, con efectos de interferencias, con efectos de flaqueza, de fragilidad del sonido, y que transmite siempre una especie de vulnerabilidad, una fragilidad privada para un sonido melancólico, pero no débil. La de Lucho, el otro nombre de Luis Amueva, la de Lucho es siempre una vulnerabilidad combativa o una fragilidad guerrera. Y la combinación de los dos, de Joque y Luis Amueva, crean un producto en este álbum BBO único. Realmente es un álbum extraordinario. Esto era un poco para situar el contexto y las generalidades en torno al álbum. Vamos a pasar a analizar tema por tema. Os voy a dar en todo caso mis impresiones tema por tema. Empezando por el primer tema, titulado Ojo de Halcón. Es un tema que se abre con un efecto de interferencia sonora, de esos efectos que a Lucho tanto le gustan, que suele usar, ¿no? Que es como esa especie de efecto de interferencia en el que parece que el sonido no está llegando bien o que algo se está conectando o desconectando, hay una interferencia del sonido. Es un recurso que había usado ya mucho en su álbum con Ébano, Last Two People on Earth. E inmediatamente, con ese sonido de interferencia, se crea un ambiente tanto intimista como nostálgico, un ambiente frágil y vulnerable. Y está preparando el terreno de alguna manera para la exploración del dolor, que es uno de los temas principales del álbum, ¿no? Después de la interferencia, entra poco a poco la base de Luis Amueva, con ese estilo lo-fi, con ese estilo estropeado, melódico y melancólico que tanto le caracteriza. Si nos fijamos en el título, Ojo de Halcón introduce tanto una idea cinematográfica como una idea deportiva. Introduce la idea de una vista aérea, que nos introduce en el partido, en la prueba olímpica o en la prueba deportiva que se va a disputar. Visualmente empezamos el álbum contemplando lo que sucede, contemplando la escena desde arriba, desde un plano alto, elevado, que poco a poco nos hace entrar en la escena, en lo que está sucediendo, como un contrapicado, ¿no? Que proyecta al que está escuchando en lo que va a ser narrado, desde esa vista de Ojo de Halcón. En medio de las interferencias se oye primero la voz de Joque, primero filtrada, con una especie de filtro de voz que estaría entre el filtro tubo y el filtro telefónico. Eso será un filtro que Luis Amueva habrá generado él, ¿no? Que le será propio. Empieza la voz de Joque filtrada y la oímos como desde lejos, como si estuviese deteriorada, lo cual ya transmite una sensación de tanto de intimidad como de vulnerabilidad, y como un ensayo de lo que sigue, que luego se va a escuchar claramente. Vamos a empezar escuchando la entrada de este primer tema. Cortó la cinta de las metas. Cortó la cinta de la meta. Atleta, en las 8 calles de siempre dando vueltas. En la yeca, static, prendo una merca. Que fue de Marruecos a Cádiz como David Meca. Mi hermano no usa skin y no le... Destaquemos el primer verso, los primeros versos. Corto la cinta de la meta, atleta, en las 8 calles de siempre dando vueltas. Curiosamente, el álbum se abre por la imagen de el atleta que corta la cinta de la meta, es decir, que ha llegado a la meta. Es decir, que el principio del álbum es ya el fin. Los artistas ya están coronados, ya han ganado su medalla de oro, están cortando la cinta de la meta. Esto de que el principio del álbum sea el fin, sea una escena de conclusión, es un punto muy importante sobre el que vamos a ir volviendo. Forma parte de la estructura conceptual del álbum de forma muy importante. Y aquí vemos ya cómo desde los primeros versos se emplea esta metáfora de la vida en el barrio, la vida en la calle, como metáfora olímpica, ¿no? Digamos como vida olímpica. Es un atleta de las 8 calles de siempre. Ahí es donde está su circuito de carrera, ¿no? En las 8 calles de siempre dando vueltas. Tenemos una primera instancia de la metáfora olímpica para hablar de la vida en el barrio. Estas imágenes se suceden de alguna manera, ¿no? Tenemos otra bastante divertida de alguna manera, que es prendo una merca que fue de Marruecos a Cádiz como David Meca. Es decir, prende una merca, está aprendiendo lo de fumar, una mercancía que ha pasado de Marruecos a Cádiz como David Meca, como el nadador
David Mecca, que cruzó nadando el estrecho de Gibraltar, ¿no? Es una nueva imagen con un contraste brutal entre la proeza deportiva de David Mecca, que siempre tiene algo heroico, y el consumo de drogas en el barrio, asociado generalmente con algo un poco más trash, un poco más sucio. Aquí las imágenes, y en todo el álbum es así, las imágenes heroicas y las imágenes trash, digamos, se mezclan hasta volverse indisociables. La vida en el barrio, con sus dificultades, con su oscuridad y sobre todo con su dolor, se construye como una vida heroica. Y sigue el tema con un leitmotiv que va a ser el leitmotiv del álbum, que es "Esto es todo por amor". La motivación que hay detrás de este álbum es el amor. ¿El amor por quién? Joque lo va a precisar, no me voy a adelantar, lo va a precisar en un tema más tarde. Vamos a escuchar un trozo más de este tema. Con la popo y con la prensa, me junto con el Lucho y hago cuentos. Todo por amor, hermanito, en serio. Se apaga el interior, pero seguimos despiertos. Mis perros quieren pienso, eso es todo lo que pienso. Por eso le damos vueltas, mejoramos el tiempo. Pegaditos como látex, fit como guante. No puedo clarificar todas las referencias que hay porque este vídeo duraría 5 horas, pero hay algo muy hermoso aquí en algunas imágenes. Por ejemplo, en "Se apaga el interior pero seguimos despiertos". Aquí hay un juego con las imágenes de Joque. Ya vamos a hablar mucho de sus dobles sentidos, de cómo ejerce los dobles sentidos. Se apaga el interior pero seguimos despiertos. Es decir, se apaga la luz del piso, la luz interior de la casa, del piso, se hace de noche, pero seguimos despiertos, es decir, seguimos trabajando. Este es un sentido de la imagen. Hay otro sentido. Se apaga el interior se apaga el indoor, se apaga la cepa de marihuana cultivada en interior, ¿no? En indoor, es decir, se apaga el porro que fuman para dormir y aún así siguen despiertos. Es decir, a pesar del narcótico, digamos, siguen sufriendo insomnio, ¿no? Siguen torturados y no pueden dormir. Tenemos aquí, como siempre, la imagen de una mezcla siempre entre el esfuerzo y el dolor, el esfuerzo y el dolor, el esfuerzo y el sufrimiento, una mezcla siempre entre la épica y la elegía. Todo el tono del álbum y todos los dobles sentidos del álbum juegan ahí, entre la épica y la elegía, y es un contraste precioso, me parece a mí. Termina el tema con los sonidos otra vez dolidos, inestables de Lucho, de Luis Amoeba, y la melodía que sobrevive entre las interferencias. Y ahí tenemos la misma idea, ¿no? Las interferencias, la fragilidad, pero la melodía que sobrevive a pesar de las interferencias. Misma idea de la alianza entre lo épico y lo elegíaco, entre el dolor, la vulnerabilidad y el gesto heroico. Pasamos al tema siguiente. El tema siguiente es titulado 5-0, que técnicamente era el primer single de adelanto del álbum, pero para mí no es realmente el primer single. El primer single de adelanto será Medallones, que luego comentaré. Técnicamente 5-0 es el primero, pero es un tema hecho inicialmente con Joque y Atari Henzo, que es otro productor español, y no es exactamente todavía la fórmula Joque-Luis Amoeba. No está ahí la fórmula que luego encuentran en todo el álbum, en términos de sonido, quiero decir, ¿no? En términos de lírico, sí está. Bien, 5-0, cuyo título es una referencia a un código callejero que se usa en Estados Unidos para avisar de la llegada de la policía, para que todo el mundo salga corriendo, ¿no? En los barrios. 5-0, popularizado por la serie de televisión The Wire, que seguramente muchos habréis visto, ¿no? Ahí la podéis escuchar, esa expresión. Y es en este tema donde Joque empieza con eso de olimpiadas en el barrio cogiendo cardio. Volvemos a la metáfora estructural olímpica del álbum, ¿no? Sigue la metáfora deportiva, en este caso con la imagen de correr, de coger cardio, de entrenar cardio corriendo de la policía. Bien, decíamos que este tema había empezado siendo el primer single más o menos del álbum, pero que no tenía todavía el sonido o la fórmula sónica del resto del álbum, ¿no? Es un primer tema primer single junto a Atari Henzo, y la verdad es que el trabajo de Atari Henzo aquí, que es otro productor brutal, bestial, excelente, súper talentoso, pero con un sonido distinto al de Luis Amoeba, y lo cierto es que el tema, se nota mucho la influencia en este tema de Atari Henzo, puesto que el sonido desentona un poco con el conjunto general. Y no lo digo en un mal sentido, porque es un tema buenísimo. Pero bueno, el tono no es exactamente el mismo que en el del resto del álbum. La instrumental, en este caso, es muy limpia, es muy constante, es muy bright, de alguna manera, es muy fiable. Y contrasta con el estilo de Luis Amoeba cuando trabaja solo con Joque. Sin embargo, sí se inscribe temáticamente de forma perfecta, y que yo sepa es la primera aparición de la obsesión olímpica en el imaginario de Joque, en la estética de Joque, así que por supuesto tenía todo el sentido del mundo incluirlo en este álbum. Vamos a escuchar un trozo. Olimpiadas en el barrio cogiendo cardio, esquivando al comisario de Patrais al estadio. 1996, ficha del año. Bajo todo chill, monje Shaolin. Bailo en la guerra, dispuesto a morir. Hakamaori, el bulto en el calcetín. Se deja aparte una full por si vienen los de azul. En la riña un comodín. Hey, namin, manin, solo quiero... Aquí vemos
El típico juego con las estructuras métricas que hace Hoque, que le es muy característico, y aquí nos da un adelanto fantástico. Fijémonos, por ejemplo, en esta estructura. Bajo todo chill, monje Shaolin, bailo en la guerra, tipo hasta morir, haka maorí, el bulto en el calcetín, se deja aparte una full por si vienen los de azul, en la riña un comodín. Tenemos una estructura A, B, B, A, y además incluye otras asonancias, bajo, bailo, maorí, etcétera, etcétera, asonancias en A, O, etcétera. Hay un trabajo con la materialidad de la lengua, con la rítmica, con las estructuras métricas, con las asonancias, muy, muy fuerte. Y las estructuras de Hoque siempre son interesantes. Por cierto, cuando digo es una estructura A, B, A, etcétera, etcétera, me refiero a las rimas. Una rima que termina de una manera y la siguiente termina de la misma manera sería una rima en A, una rima en A, otra rima en A, si terminan todas igual, de repente introduce una rima distinta, sería la rima B. Entonces, rima B, rima A, y así es como se hace el juego con las estructuras métricas, ¿no? Vamos a escuchar otro trocito. Brillando con el tiempo como el cuello de Flavor. La persiana bajada, pero sabe que ha vuelto a salir el sol, porque se ha vuelto a encender el interior. Niños de autofloración crecieron rápido, desde los 16 duermen 6 como máximo. A fulanito le rugía la panza. Fijémonos en esta imagen, la persiana bajada, pero saben que ha vuelto a salir el sol, porque se ha vuelto a encender el interior. Está recuperando la imagen del interior de la canción anterior, de la imagen del indoor. Ha pasado un día desde el primer tema, imaginamos, ¿no? Si seguimos un patrón cronológico, si apagaron las luces en el primer tema y se acostaron, o apagaron las luces o apagaron el porro, mejor dicho, en el primer tema y se acostaron, y aquí volvemos a recuperar esa imagen, significa que entre el primer tema y el segundo tema ha pasado un día, han pasado 24 horas, ha pasado, digamos, un ciclo y vuelve a empezar el ciclo. Ha vuelto a salir el sol, se ha vuelto a encender el interior, estamos en el día siguiente. Y fijémonos en esta hermosísima imagen también. Niños de autofloración crecieron rápido, desde los 16 duermen 6 como máximo. Tenemos una imagen de la vida en el barrio con los niños de esas calles que crecen demasiado deprisa, que trabajan, que están obligados a trabajar muy rápido y que están de alguna manera perdiendo su infancia. Y con una estructura, de nuevo, clásica, pero muy eficaz, A, B, B, A. Y esta es una imagen, la de los niños que crecen rápido, que va a repetirse y a repetirse conforme avanza el álbum. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema llamado Chorbo Real, que es uno de mis temas favoritos del álbum. Me parece este tema extraordinario. Y el primer featuring, la primera colaboración con otro MC, en este caso con Ébano, que aparece 2 veces en el álbum. Ébano, recordemos, que había sido el autor junto con Luis Amueva del álbum Last Two People on Earth. Volvemos al intimismo deteriorado, esta vez sónicamente volvemos al intimismo deteriorado de Luis Amueva con el mismo recurso, con la voz filtrada al principio para la intro y que luego se oye claramente. Tenemos esta vez una base rápida y a la vez tremendamente melancólica por parte de Lucho, con una percusión, muy presente que va a permitir a los MCs lucirse con su fluidez, ¿no? Vamos a escuchar el principio. Ando con el mismo man desde Chorbo. Yo no me pongo en la foto del otro. Yo no me escondo, tú tampoco supongo. Bro, yo lo sepa o no, no respondo. Fumo Kush Means de Jesús a San Agustín. Dime who's clean, en que perdiste tu flu sprint. Overdosing, me da tos. Mucho boss, solo un king, yo, danger. Vienen a por mí, para mí es violento. Todo por la cream, todo por los euros. En este principio oímos a Hoque hacerle muchos guiños a Ébano, en señal de reconocimiento, haciendo muchas referencias al trabajo de Ébano con Lucho, Last Two People on Earth. Hay unas cuantas, por ejemplo, yo no me escondo, tú tampoco supongo. Eso es un verso de Ébano en Last Two People on Earth. Overdosing, me da tos. Overdosing es el título de un tema buenísimo de Ébano y Luis Amueva. Mucho boss, solo un king es una referencia a Aquí solo hay un rey, el estribillo del tema Rey de Luis Amueva y Ébano en ese mismo álbum. Igual hay más referencias, pero estas son las que más me han llamado la atención. Me gusta mucho ese guiño, esa complicidad entre Hoque y Ébano y cómo Hoque le da su reconocimiento a Ébano sin decirlo nunca explícitamente, sino simplemente citando versos de su álbum, ¿no? Me parece muy bonito. Hoque aquí, en este tema, se luce una vez más con la métrica y las estructuras, con esa entonación suya casi susurrada, con una voz que siempre parece estar a punto de quebrarse en los finales de verso y que queda tan bien con las instrumentales de Luis Amueva. Es una combinación casi perfecta. Vamos a escuchar un trocito.
Radio Sur hasta el centro, día 3 tiene que llegar a más, tiene que llegar al mes, tiene que llegar a tiempo, no hay tiempo, llega la factura al gas, piensa la factura en GES, cada vez lo ve más negro, está dentro, ahora tú quién coño eres, dame una señal, si me quieres ven, si lo tienes suelto, automático, ataque de pánico, apuro el acrílico y la bolsa de plástico y vuelvo, me acuesto muerto y me despierto santo, levanto mi cuerpo, ahora está en lo alto, nunca tengo prisa pero llego exacto, lento pero recto ando, un chorro real, solo lucho. Esto que os he puesto en pantalla tiene una estructura loquísima, vamos a verlo. Día 3 tiene que llegar a más, tiene que llegar al mes, tiene que llegar a tiempo. No hay tiempo, llega la factura el gas, piensa la factura en GES, cada vez lo ve más negro, estás dentro. Ahora tú quién coño eres, haz una señal, si me quieres ven, si lo tienes suelto. Automático, ataque de pánico, apuro el acrílico y la bolsa de plástico y vuelvo, me acuesto, muerto y me despierto, santo, levanto mi cuerpo, ahora está en lo alto, nunca tengo prisa pero llego exacto, lento pero recto ando. Esta estructura es, además de las imágenes y de todo el mérito, digamos, de la escritura en sí, esta estructura en términos métricos es loquísima. La estructura básicamente es A, B, A, C, C, B, A, C, C, D, D, C, E, E, C, 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 F, C, F, 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 C, C, F. Esta estructura es una barbaridad en términos métricos. A mí me parece fantástico. Además, vamos a notar, vamos a destacar una imagen en particular. Me acuesto muerto y me despierto santo. Me acuesto muerto y me despierto santo es tanto, en teoría literaria se diría, tanto una analepsis como una prolepsis. Una analepsis es cuando una obra literaria nos reenvía al principio de la obra. Una prolepsis es cuando nos anticipa el final de la obra. Me acuesto muerto es una referencia al primer tema, al momento de acostarse y a la imposibilidad de hacerlo salvo estando muerto. Recordemos que por mucho que se acuesten, que apaguen la luz, que apaguen el porro, no duermen, siguen despiertos, ¿no? Y entonces la única posibilidad de acostarse realmente es estando muerto. Referencia al principio del tema. Me acuesto muerto y me despierto santo. Santo es el título del último tema. Está anticipando la canonización final, la santificación final, y al mismo tiempo empieza a revelar algo que veremos más tarde, que es la estructura perfectamente circular del álbum. Una especie de ciclo de la muerte y la resurrección que se realiza cada día. El estribillo después deja paso a Ébano, en la que es para mí una de las mejores estrofas del álbum, esta estrofa de Ébano en la que interviene aquí. Vamos a escuchar su entrada espectacular y luego la comentamos. Todo por el cream, por la lana, todo por el team, por la grada. Ahora estoy aquí, hola mamá. Click, clack, José, no me conoces. Dos adelante y una atrás, ya va lleno el coche. Me creo Ryan Gosling cada toda la noche. Solo escucho voces por los walkies de los 12. Mi hermanito listo como Vitali Klitschko. Cada 20 y pico llega un pico de distro. La entrada de Ébano aquí es similar, es más o menos la misma entrada que la de Joque, en términos de sonido quiero decir, que es típica de los proyectos de Luis Amoeva. Una entrada con la instrumental en drumless, es decir, sin percusión, con una instrumental casi apagada, con la voz del MC con un filtro medio telefónico que da sensación de lejanía y al mismo tiempo de enorme intimidad. Ébano entra con una cadencia muy lenta y el último verso de su introducción, después de las imágenes de la grada y los sonidos de la grada y el triunfo masivo, al final, con su voz filtrada, el último verso es un íntimo saludo a su madre, ahora estoy aquí, hola mamá, acompañado del sonido de una máquina cardíaca de hospital que se apaga o de un teléfono que se corta, es algo entre los dos. Estamos de nuevo en la vulnerabilidad y el dolor más íntimos, más privados, y en ese momento en el que la base se apaga y la máquina se apaga también y la voz de Ébano desaparece, en ese momento de repente le dan una vuelta de tuerca. El beat regresa y Ébano entra con muchísima energía, con esa capacidad que tiene para transmitir fuego de alguna manera y con esa forma que tiene también tan característica y tan única de arrastrar las palabras. Ébano es un MC que arrastra las palabras, casi las deja a medio pronunciar, alarga las vocales, se come algunas consonantes y que también esa característica tan particular de su entonación, de su delivery, es una combinación maravillosa con la música de Luis Amoeva, que transmiten al mismo tiempo, una vez más, energía y dolor, la vulnerabilidad del héroe, de alguna manera, ¿no? O del guerrero. Ahí entendemos también la referencia a Vitali Klitschko. Vitali Klitschko, que fue ucraniano, campeón del mundo, si no me equivoco, de kickboxing,
luego alcalde de Kiev y uno de los primeros en alistarse en el ejército para defender al país de la invasión rusa, ¿no? Está siempre esa ética de lo heroico, de alguna manera, ¿no? No puedo evitar destacar que este rato de volver a escuchar juntos a Ébano y Luisa Moeva para mí es casi milagroso. Es como escuchar un tema inédito de Last Two People on Earth, para mí el mejor álbum de rap español de los últimos años. Hay algo en la agresividad dolorosa y doliente y elegíaca de Ébano, combinado con la música intimista pero dinámica, enérgica y vulnerable de Luisa Moeva, que hacen que la combinación de los dos sea perfecta. Y al mismo tiempo, Ébano corresponde a las referencias que Joque hacía a su trabajo, le corresponde con una referencia a un tema de Joque, el tema 96ers, en el que dice «Mos va por la yeca». Aquí Ébano dice «Mos va por la yeca, esquivando los cops». En el tema de Joque, si no recuerdo mal, era... Mos va del revés por la yeca como jerga francesa, algo así. El tema es que utiliza los mismos términos, que son términos, mos va significa vamos, la yeca es la calle, son términos que se han vuelto del revés, utilizando una jerga francesa, a eso se refería Joque como jerga francesa, que es el verlan, que es el hecho de codificar una jerga dándole la vuelta a las sílabas, invirtiendo las sílabas, ¿no? Y con este uso del verlan, Ébano está haciendo referencia a un tema anterior de Joque. Hay un juego de reconocimiento mutuo muy interesante. El tema siguiente, no puedo pronunciar el título porque el título sería o JJJJ, en fin, impronunciable, pero con una estructura, digamos, casi idéntica al tema anterior. Empezamos con un estribillo, una estrofa de Joque, otro estribillo y una estrofa de un invitado. En este caso, el invitado es el tinerfeño Cruz Cafuné, que luego, después de su estrofa, tenemos otro estribillo y una outro para el tema. Este tema es muy dinámico, el beat es muy rápido, el ritmo es acelerado y en él Joque juega con aspectos un tanto más melódicos que hasta ahora, que contrastan con el estilo mucho más seco, pero siempre muy enérgico de Cruz Cafuné en este tema. Es un tema sólido, sin ninguna duda, y muy agradable de escuchar, aunque tal vez no sea el mejor del álbum. La estrofa de Cruz Cafuné, no es tampoco, me parece a mí, la mejor de su carrera, claramente, pero lo que sí hace muy bien Cruz Cafuné en este tema es acompañar muy bien a Joque en la metáfora olímpica, integrándose completamente dentro del concepto del álbum. Hay una imagen en particular en esta estrofa de Cruci que me encanta y que me parece que es un detalle que es un verdadero hallazgo. Vamos a escucharla. Como el tabaco cuando fuma mora, dinero y hiking, bolsas de vacío, no relleno copas a putos mordidos, corro y la chin de hombro a hombro como velocista jamaiquino gringo. Lucho, tajido no gorra, lucho por toda mi tropa. La recuperamos. Dinero y hachís, bolsas de vacío, no relleno copas a putos mordíos, corro y la echen de hombro a hombro como un velocista jamaiquino gringo. El trabajo de Lucho en esta imagen junto a Cruci es muy interesante. La imagen es... recupera la imagen de correr en el barrio como metáfora de la carrera olímpica como metáfora de la carrera en el barrio, ¿no? Y aquí incluye y dice... Corro y la chain, la cadena, de hombro a hombro, balanceándose de hombro a hombro, como un velocista jamaiquino o gringo. Es una imagen que me encanta. Y es verdad que, si habéis visto pruebas de atletismo, siempre hay algún velocista, o algunos, que no se han quitado la cadena y que al correr la cadena pues baila de alguna manera y se desliza con ellos, ¿no? Y suelen ser, como bien indica aquí Cruz Cafuné, suelen ser los velocistas jamaiquinos o norteamericanos, efectivamente. Y fijémonos en cómo Luisa Moeva acompaña esta imagen, es decir, acompaña este verso. Cuando Cruci dice esto, cuando dice lo de corro y la echen de hombro a hombro como un velocista jamaiquino gringo, la base, la instrumental, desaparece, se apaga y se integra el sonido de una cadena, el sonido de una chain, sacudiéndose como si estuviera yendo de hombro a hombro, y lo más interesante es que si lo escuchamos con auriculares nos damos cuenta de que el sonido de la cadena no está en estéreo, está en mono de un lado primero, izquierda, y luego en mono de otro lado, derecha, como si realmente estuviéramos corriendo y estuviéramos oyendo nuestra cadena sacudirse a la izquierda, sacudirse a la derecha. Esto muestra una atención al detalle fantástica y realmente es una fórmula perfecta para una imagen que dura solamente unos versos, pero que causa en el oyente un impacto profundo por esta atención al detalle, ¿no? Esta imagen de el velocista con la cadena que se sacude de un lado a otro, desde niño siempre me llamó la atención. Siempre que veía atletismo, desde niño, viendo a los velocistas con esas cadenas, siempre me llamó la atención esa imagen, ¿no? Y por eso me parece que el hallazgo de Cruz Cafuné en este verso a mí me ha llamado tanto la atención. Porque en el momento de la carrera olímpica, de la prueba de velocidad, todo el mundo vestido con esos monos olímpicos, la presencia de esa cadena, la presencia de algo brillante, algo aislado, que atrae el ojo,
que está ahí, pero que no es lo esencial. Es decir, esa cadena no debería estar ahí, de alguna manera, ¿no? Desentona completamente, ¿no? Con eso, ese elemento aislado y brillante y que atrae la mirada. Es algo que desentona con lo que está sucediendo, ¿no? Pero ese aspecto brillante no es lo esencial de la imagen. Lo esencial, me parece a mí, primero, en esa imagen es el desplazamiento. Es decir, la belleza de un objeto que no debería estar ahí, y la belleza de ese objeto que no debería estar ahí, lo que aporta, la belleza de su ondulación mientras el velocista corre y que acompaña su movimiento. Es casi como una danza. Frente a la velocidad extrema del velocista, la cadena realiza una danza casi lenta, coreografiada por la carrera del velocista. Ese elemento brillante, ese metal sobre la piel, sobre la carne, que baila y que brilla con una diminuta coreografía, un diminuto baile, es algo que estéticamente siempre me ha llamado mucho la atención desde niño, siempre me ha resultado muy curioso, ¿no? Y claro, me ha hecho mucha gracia darme cuenta de que Cruz Cafuné percibe también la belleza extraña de ese detalle tan común y qué habilidad tiene para usarlo para nutrir la metáfora de Joque entre las Olimpiadas y el barrio, ¿no? Este pequeño detalle de solo 2 versos me parece todo un hallazgo y es una de mis imágenes favoritas del álbum. A este tema le sigue un pequeño skit de 1 minuto que no os voy a poner, un skit, como un paréntesis, ¿no? Que se llama Speedrun Skit, que, bueno, es un skit un tanto sorprendente porque tiene un sonido muy distinto al resto del álbum. Es un sonido casi pop, muy bright, con mucha brightness, que sin duda pues no es la escucha más, digamos, más correspondiente al resto del tono del álbum, ¿no? Bueno, este no lo voy a poner porque es muy corto. Señalamos solamente una frase de Joque: me he pegado sin padrino, es decir, estoy teniendo éxito sin estar apadrinado, ¿no? El éxito solo, sin estar apadrinado por otra gran figura del rap español. Y eso es lo que funciona como una pausa, como un paréntesis a mitad del álbum, ¿no? Seguimos con el tema siguiente, que se titula Desamparados, que es un tema en colaboración con el dúo madrileño formado por Il Pequeño y Ergo Pro, también conocido como Bobby Nigeria o Bobien, por si me refiero a él de estas formas después. En colaboración con Joque, los habíamos escuchado ya en el tema Calle Cortada, del EP de los madrileños Avenida Rafael Ibarra. Es un tema que se abre con suavidad, en un estilo drumless de nuevo con una referencia al cardio, siempre esa referencia a la metáfora olímpica, ¿no? Vamos a escuchar el inicio. Mucho cardio, no me viste. Desamparado por la Virgen. Subterráneo, todos los verdes, extra radio. Yes, yeah. BBO, what? Yeah, compro caballitos, alligators y tarritos de isolator. Baratitos, bien de precio, estoy solo en esto. Siempre que me acuesto tengo a lot of questions. En el polo opuesto con un polo opuesto. Tomo de esto, rechazo, yo no tomo de esto. Es mi hermano, le comprendo con un solo gesto. Ignoro ofertas porque hay poco texto y no contesto. Yo solo miro para arriba como un muerto. Habla barras, yo estoy más fuera que dentro. Rafaela Ibarra, primer puesto. Entro en la calle Cortada y desaparezco. No sé qué pasa, cada día que pasa sube el precio y... Entra el beat del tema, entra la percusión y entra Joque con sus juegos de palabras habituales. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el polo opuesto con un polo puesto, en referencia a la low life, a la cultura de la low life norteamericana. Y además Joque alimenta aquí la otra imagen estructural del álbum, la de acostarse muerto preparándose para la resurrección. Fijémonos en este verso: yo solo miro para arriba como un muerto. Si mira para arriba como un muerto es que está acostado, y hay esta analogía o ese acercamiento a la muerte, ¿no? Que es la otra imagen constante del álbum. Y tiene incluso una referencia a su colaboración previa con Peque y con Bobby, que es Rafaela Ibarra, primer puesto, entro en la calle Cortada y desaparezco. Rafaela Ibarra, nombre del EP de Il Pequeño y Ergo Pro. Entro en la calle Cortada y desaparezco, calle Cortada, nombre del tema que los tres hicieron juntos, ¿no? Después de la estrofa de Joque entra Ergo Pro en una estrofa sólida, que no me parece una de sus mejores estrofas, pero bueno, lo hemos visto mucho más fuerte, es un MC extraordinario y lo hemos visto mucho más fuerte en otros proyectos, aunque sí es una estrofa que va de menos a más, en mi opinión. Creo yo que termina mejor de lo que empieza. Pero la que me parece tal vez la estrofa más destacable de este tema es la de Il Pequeño, la última. Il Pequeño, que entra con ese estilo suyo tan seco, tan mineral. Los versos de Il Pequeño no usa florituras de flow, etcétera, etcétera. Y no tiene... Joque, por ejemplo, tiene un estilo líquido, me parece a mí. El estilo de Il Pequeño es seco, es mineral y lo introduce en una estrofa que es sobre todo un momento de agradecimiento y reconocimiento, que es algo muy habitual en él. Él es siempre extremadamente generoso con los demás en sus versos. Vamos a escuchar este momento.
Echa amoníaco la fregona del curro mientras pienso porque aún no son ricos, ébano y lucho. Veo a mi abuela ya en la recta final y pienso, le falta poco así que quiérela mucho. Suspendí las clases y aprobé en el digging. Sin camiseta fui un guiri escupiendo soy Biggie. Estaban en su casa viendo Harry Potter. Fijémonos en esta primera imagen. Echo amoníaco en la fregona del curro mientras pienso porque aún no son ricos, ébano y lucho. Planta muy hábilmente, en este primer momento, echo amoníaco en la fregona del curro, planta una escena, digamos, ¿no? Visual. Una escena en la que representa su trabajo y es una escena en la que lo que hay en juego particularmente es una imagen de la humildad, ¿no? Casi la pobreza. Un trabajo en el que está echando amoníaco a la fregona, ¿no? Para limpiar el lugar de trabajo. Y en su humildad, en esta humildad y esta pobreza y esta dificultad que nos ha instalado con solo unas palabras, el MC se encuentra meditando y medita no ya en por qué él no es rico, sino en por qué no son ricos sus compañeros, Ébano y Luis Amoeba, autores de Last Two People on Earth, que tal vez a sus ojos sean incluso más merecederos que él de una fortuna, digamos, ¿no? De un éxito económico. Il Pequeño siempre es igual de generoso en sus versos con los demás, ¿no? Y eso es algo muy destacable porque no muchos raperos lo son en este sentido, o no lo son tan habitualmente. Y en Il Pequeño siempre es interesante ver eso. Después del reconocimiento hacia Ébano y Luis Amoeba, tenemos otro tipo de reconocimiento más íntimo. Veo a mi abuela ya en la recta final y pienso, Alex, falta poco, así que quiérela mucho. Momento de reconocimiento más íntimo a su abuela, mientras de fondo, como adlib, oímos gracias madre, agradecimiento a la familia, y se cierra la perspectiva hacia algo más íntimo, algo más familiar. Luego la perspectiva se vuelve a abrir cuando dice, escupiendo soy Biggie, en referencia a Biggie Smalls o Notorious B.I.G., mítico rapero de Nueva York de los años 90, por muchos considerado como el mejor de la historia, para quien también Il Pequeño tiene un agradecimiento. Gracias, gordo, le dice. Gordo, pues, Notorious B.I.G., pues, era gordo, la leche de gordo, ¿no? Entonces entendemos ahí la referencia. Y en conclusión de la estrofa de Il Pequeño, tenemos un homenaje a Joque y una referencia a otro MC valenciano, Chico Estrés, a quien le reclama un proyecto nuevo, otro álbum. Chico Estrés, por cierto, a quien Joque hace otras referencias más implícitas también durante todo el álbum. Y dice, para mi Joque el trono ya está listo, a Chico Estrés que saque otro disco. Siempre igual de generoso, Il Pequeño con su reconocimiento de los demás, ¿no? Vamos a escucharlo. Para mi Joque el trono ya está listo, a Chico Estrés que saque otro disco, coño. Mucho cardio, no me viste. Me parece a mí que esa generosidad de Il Pequeño siempre tiene algo emotivo. Y pasamos al tema siguiente. El tema siguiente es Medallones. Vamos a otro de mis temas favoritos del álbum y el que fue técnicamente el segundo single adelanto del álbum, pero para mí el primer single de verdad de adelanto del proyecto, puesto que es donde realmente encuentran la fórmula Joque Luis Amoeba. Esta es la fórmula Joque Luis Amoeba, la que está en este tema. Y es un tema extraordinario. Hay muchísimo que decir aquí, pero voy a tratar de no extenderme demasiado. La instrumental de Luis Amoeba que propone aquí es increíble. Tiene ese estilo lo-fi que juega sistemáticamente con alternancias entre sonidos más sucios, más dañados y sonidos más limpios. Tenemos una introducción larga en drumless, antes de que entre la percusión, que entra de forma enérgica pero suave. Es un instrumental que transmite energía, pero una energía tranquila, un dinamismo suave. Y aquí Luis Amoeba está encontrando un equilibrio espectacular entre los elementos casi de fuego y de agua, en un deslizamiento perfecto que le va a dar toda la cancha posible a Joque para que desarrolle su flow líquido, que es también un flow diverso pero tranquilo. Vamos a escuchar el principio del tema y la entrada de Joque. Anillos y medallones, BBOs para los niños que van de mayores. Confundo la carta de polen con la de Pantone. Diseño tapones de Kush, me pagan con clones. Arriba 5 aros de luz, soy Jesús. A mi lado tengo 2 ladrones. Me llaman genio, yo solo soy un stoner. Con ojos delatores, cena de pecadores. En el estante, extracciones de colores, mate. Hay una barbaridad de cosas que comentar nada más que en esta entrada. Fijémonos en la entrada de Joque. Nada más, los 2 primeros versos ya dan para comentar una barbaridad. Anillos y medallones. BBO es para los niños que van de mayores. En solo estos 2 versos ya dan para muchísimo. Anillos y medallones. Vamos a pararnos en esto primero. Tenemos de nuevo la imagen olímpica y deportiva como metáfora de la vida en el barrio. ¿Cómo lo logra?
Los anillos suelen ser trofeos por ganar competencias deportivas, particularmente los anillos de la NBA, ¿no? De los campeones de la NBA cada año, ¿no? Que ganan un anillo. Por un lado tenemos anillos y por otro tenemos medallones, que serían las medallas olímpicas, ¿no? Anillos y medallones, dos tipos de máximas recompensas por proezas deportivas, ¿no? Pero anillos y medallones corresponden también a los códigos vestimentarios del barrio, y del vestirse y decorarse con anillos y con medallones, justamente, ¿no? Es decir, la imagen que tenemos aquí, en este doble sentido que le gusta tanto a Hoque entre lo deportivo y la estética del barrio, es la idea de los chavales del barrio, los chicos del barrio, condecorados por sus proezas, por su vida de esfuerzo, como campeones olímpicos, ¿no? De alguna manera, es una imagen súper eficaz, creada solo con dos sustantivos y una conjunción de coordinación, anillos y medallones. Solo con eso nos ha montado todo un universo imagístico entre lo olímpico y la vida en la calle, que es complejísimo y absolutamente redondo, solo con dos sustantivos. Es increíble lo que logra transmitir con estas dos únicas palabras. Luego añade BBO, el nombre del álbum, y otro nombre de Hoque, ¿no? BBO es para los niños que van de mayores. Aquí hay una referencia a uno de los míticos leitmotivs del grupo neoyorquino de los años 90, Wu-Tang Clan, que solían decir Wu-Tang is for the children, Wu-Tang Clan es para los niños. Aquí Hoque retoma esta idea, salvo que le da otra vuelta. Su música no es solo for the children, no solo para los niños, sino que es para los niños que van de mayores, es decir, para los niños que en el barrio crecen demasiado deprisa, que juegan a ser mayores, porque de alguna manera se ven obligados a ser mayores demasiado rápido, reanudando con la idea que nos presentó en el tema 5-0, chicos de autofloración crecieron rápido, desde los 16 duermen 6 como máximo. Aquí tenemos la misma idea, esos son los niños que van de mayores, y para ellos es para quien está dedicada esta música, BBO. Esta imagen del crecimiento demasiado rápido de los niños es otra de las obsesiones del imaginario de Hoque en este proyecto. Pero no se queda ahí la cosa, sino que Hoque reanuda también con las imágenes divinas, que ya había usado, como la de la santificación y la resurrección y todo esto, ¿no? Reanuda aquí diciendo, por ejemplo, arriba 5 aros de luz, soy Jesús, a mi lado tengo 2 ladrones. Tenemos una imagen divinizadora de alguna manera, ¿no? O mística de los 5 aros de luz, que es una imagen tanto divina como callejera, puesto que pueden ser las luces de la calle vistas, duplicadas o difuminadas tras haber fumado. Que por cierto, todo este tema de medallones no las voy a comentar todas porque no acabaríamos nunca, se construye con una barbaridad de referencias súper creativas a la marihuana, muy codificadas y presentadas de forma muy creativa, que podéis, si os interesa, ir a ver. Sería muy largo aquí comentarlo todo. La que sí podemos subrayar, por ejemplo, es confundo la carta de polen con la de Pantone, que esto es una doble referencia, ¿no? La carta de polen, es decir, de las variedades de polen que puede fumar y los diferentes colores, cómo la confunde con la carta de Pantone, la carta de colores de artistas pictóricos, ¿no? Digamos, los distintos colores que se pueden usar. Aquí, en referencia al mundo del graffiti, ¿no? Está siempre usando todos los elementos de la cultura hip hop. Pero reanudemos, volvamos a nuestra imagen mística o religiosa. Arriba 5 aros de luz, soy Jesús, a mi lado tengo 2 ladrones. Se identifica a Hoque con Jesús en la cruz, crucificado junto al ladrón bueno y al ladrón malo. Hoque se halla, visiblemente, en la misma situación en el barrio, muriéndose, una vez más, con esta estética de la muerte inminente, muriéndose junto a 2 ladrones. Seguramente también haya uno bueno y uno malo, en este caso. A estas imágenes luego le añade el barrio es un monasterio, el silencio divino. Volvemos con la imagen religiosa, con la imagen de la divinización, con el barrio como monasterio. ¿Y qué significa el barrio es un monasterio, el silencio divino? Es una referencia al silencio que debe guardarse en el barrio, todo lo que en el barrio no se puede decir, lo que hay que callarse, todo lo que sucede en el barrio, de lo que nadie se puede chivar, de lo que nadie puede hablar, ¿no? Porque está fuera de la ley. Aquí, metaforizado todo como un monasterio en el que los monjes han hecho voto de silencio, ¿no? Se alía, pues, a sus imágenes de divinización y santidad. Vamos a escuchar otro trocito más de este tema. Como Will, pero sigo 1000 líos. Hay nombres debajo de nombres como en cementerios. Cada vez lo veo menos como a los de 500. Yo no duermo, dormirse es primo de estar muerto. Mucho giro, muy poco tiempo. Domingos y festivos y seguimos abiertos. No tenemos jefe, no pedimos aumento.
Fijémonos en estas imágenes, cómo se reanudan siempre. Hay nombres debajo de nombres como en cementerios. Aquí está haciendo referencia a las imágenes de los tags o a las firmas de los escritores de graffiti en las paredes, que siempre se acumulan, ¿no? Con nombres debajo de nombres. Y aquí comparados con nombres debajo de nombres en los nichos, en los cementerios. Siempre estamos con esa idea de la muerte omnipresente en el barrio, ¿no? La muerte inminente. Esta es otra imagen extraordinaria. A la que añade, en referencia al rapero neoyorquino Nas, yo no duermo, dormirse es primo de estar muerto. Esto es una traducción literal de famoso verso de Nas en su álbum Illmatic, I don't sleep because sleep is the cousin of death. No duermo porque el dormir es el primo de la muerte. Joque lo traduce mejor puesto que consigue hacer una rima. Yo no duermo, dormirse es primo de estar muerto. Mientras tanto, la base de Luis Amoeba sigue luciéndose de forma barroca, retirando elementos, añadiendo otros, haciendo combinaciones, jugando con sonidos sucios y con sonidos limpios para un resultado extraordinario. Y el tema tiene una dedicatoria final que ya habíamos oído. La habíamos oído en Ojo de Halcón, que decía, esto es todo por amor. Aquí, Joque añade, esto es todo por amor a mis hablantes de jerga. Es decir, esto es todo por amor, es una referencia otra vez más a los niños que crecieron rápido, a los habitantes del barrio, y está haciendo referencia a mis hablantes de jerga, al idiolecto del barrio, a la lengua, al idioma del barrio, a ese lenguaje único que comparten, ¿no? Sobre todo la jerga de la comunidad hip hop, que existe con su propio idioma, su propio idiolecto, sus propios códigos, de los cuales este tema está llenísimo, y esa sería la dedicatoria final. El tema siguiente se titula Tete, y en él regresa Lucho con una base mucho más rápida, mucho más dinámica, mucho más enérgica. Y Joque la acompaña con un flow también más rápido, pero frente al carácter tan enérgico de la base, Joque juega con el contraste. Es en este tema donde Joque explota más esa modulación de la voz que he comentado antes tan particular, esa voz casi susurrada que parece que va a apagarse al final de cada verso, parece que va a ceder, y hay un enorme contraste entre esta fragilidad buscada de la voz y la energía del beat que crean un equilibrio perfecto. Escuchemos la entrada de Joque para apreciar este contraste. Mi hermanito está chinado, le han volado un cierre. El Luchito se ha enganchado con otro AIR. Las llamadas que me entren, que alguien me las cuelgue. Como el marroquí subí de precio en 2020. Tenso en el party, tenso en el cabi. Todo lo que prendo, lo que prenso huele a Cali. San Fernando Valley, eso es pa' mi Stradi. Y ella solo quemo gasolina como Daddy. Verdaderamente Joque tiene un tipo de voz que, si se dedicara a gritar como lo hacen tantos otros MCs más torpes, sería una voz estridente y desagradable. Él ha encontrado una forma de situar y de modular su voz que es perfecta, que le proporciona además un delivery completamente único, completamente reconocible, y que yo creo que en el rap español nadie más que yo sepa hace eso con su voz. Por lo demás, en términos temáticos, el tema reanuda con las imágenes deportivas que siguen participando de la estructura conceptual del álbum, ¿no? Voy a señalar solo un par de ellas que me encantan. Vamos a por la primera. La bolsa de Sedding y Wedding Cake, todo por mi banda controlando en corto, con una bola en el pie como Ronaldo el gordo. Si ves luces por el fondo, desvíate pronto, has perdido el fondo que tenías de chorbo. Corta, pones mi nombre en un... Esta imagen es increíble. Todo por mi banda controlando en corto, con una bola en el pie como Ronaldo el gordo. Si ves luces por el fondo, desvíate pronto, has perdido el fondo que tenías de chorbo. Bueno, además de la estructura métrica excelente, aquí la imagen deportiva es una imagen futbolística, y junto a la metáfora futbolística se multiplican los juegos de palabras. Esto empieza por todo por mi banda, en referencia al futbolista que entra por la banda, pero también todo por mi banda, obviamente, alude al hecho de que él está dispuesto a hacerlo todo por su banda, por su crew, por su grupo, por su gente. Todo por mi banda, controlando en corto, y aquí llega el mejor momento del tema, en mi opinión, con una bola en el pie como Ronaldo el gordo. Mucho que decir aquí. Con una bola en el pie, es decir, dominando el balón, ¿no? Con el control de balón, dominio de balón, controlando el balón en los pies, pero también con una bola en el pie, y ahí sigue siempre esa imagen deportiva y de la vida en el barrio, ¿no? Con una bola en el pie se refiere a con una bolsa de droga escondida en el calcetín o escondida en el zapato, ¿no? Entonces fijémonos qué bien funciona esta imagen. Con una bola en el pie como Ronaldo el gordo, es decir, controlando el balón con el talento de un gran futbolista como puede haber sido Ronaldo, ¿no? Al mismo tiempo con una bola en el pie, con la bola de droga escondida en el calcetín, ¿no? Esto es una barra es la forma en el mundo del hip hop en la que se designa un verso, ¿no? Es una barra
espectacular. El doble sentido es espectacular. Y hay que destacar que la bola se lleva en el pie como Ronaldo el Gordo, es decir, no como Cristiano Ronaldo. Aquí no hay glamour, aquí nadie es guaperas, aquí no se es medio modelo. Esto me recuerda a aquel verso de Sohai en Vivir para contarlo, me parece que es, ¿no? Sí, verso de Sohai, de Violadores del Verso, en Vivir para contarlo, que hay una canción en la que se imagina torturar y descuartizar a lo que él llama un rapero de estos nuevos guaperas medio modelo. Aquí no hay nada de esto, ¿no? Nada de raperos guaperas medio modelos, nada de Cristiano Ronaldo, como Ronaldo el Gordo, en referencia también a Joque, pues que está gordito también, ¿no? Entonces, si se tiene que identificar con un Ronaldo, no será con Cristiano Ronaldo, será con Ronaldo el Gordo. Es decir, que aquí no hay nada de glamour, aquí lo que hay es algo trash, aquí se es trash, se es gordo y se es feo, y ese es uno de los núcleos estéticos importantes, núcleo estético desde Wu-Tang Clan omnipresente en el mundo del rap. La imagen sigue, la imagen no se termina aquí, puesto que añade: si ves luces por el fondo, desvíate pronto, es decir, hay que desviarse si se ve la luz de la policía al fondo de la calle, ¿no? Y añade: desvíate pronto, ¿por qué? Porque has perdido el fondo que tenías de chorbo. Doble sentido del significante fondo aquí. Del fondo de la calle, ¿no? Si ves luces por el fondo, a la capacidad de la resistencia o al cardio, ¿no? El fondo que tenías de chorbo, la capacidad, el cardio, la capacidad de resistencia que tenías de joven, ¿no? De niño o de adolescente, que aquí ya estaría envejecida. Volvemos a la idea de los niños que crecieron demasiado rápido y que pierden esa capacidad. Y todo ello construido con una estructura impecable. A. Todo con la misma rima. Es impresionante cómo estos 4 versos, para mí son una joyita estos 4 versos, puesto que narra toda una historia en estos 4 versos, construye una metáfora complejísima, juega con dobles sentidos una barbaridad de veces, casi nos relata un cuento entero, todo ello en una estructura métrica tan perfecta que suena natural, suena hablado, suena oral, es como si alguien nos lo contara por la calle. Uno casi ni se da cuenta de que el MC está rimando por lo natural que parece. Esto es algo que es muy destacable en gente como... Esto me recuerda a Eminem, por ejemplo. No por la cadencia, no se parece en nada a la forma de rapear de Hawk, a la forma de rapear de Eminem, no se parecen para nada. Pero Eminem tiene ese talento de... Hay temas de Eminem en los que cada palabra del tema está rimando con las demás. Es espectacular. Pero está hecho con tanta naturalidad que uno ni se da cuenta de que está rimando si no presta atención. Parece que le está contando una historia, sin preocuparse por la rima. Y aquí me recuerda lo que está haciendo Joque aquí. Y vamos a la segunda imagen de este tema que quería comentar. Vamos a escucharla. Bares vacíos, tapaderas, trabájalo en frío y al vacío a la nevera. Tú llevas la cadena fuera por el centro y dentro por las afueras. Yo trato de no ser nadie, es la única manera, el olímpico. Tú llevas la cadena fuera por el centro y dentro por las afueras. Yo trato de no ser nadie, es la única manera, el olímpico. Una última imagen que es, por supuesto, primero una crítica o una burla a los que falsean los códigos callejeros, a los que falsean a lo de el faking jacks, digamos, ¿no? El simular que uno tiene respeto callejero cuando en realidad no lo tiene, ¿no? Impostando una notoriedad que no es tal, ¿no? Y que se hace de la forma siguiente. Es la gente a la que Joque critica, la gente que van enseñando el cadenón en el centro de la ciudad, es decir, donde saben que no les va a pasar nada, que lo pueden enseñar y nadie va a intentar robarles, pero que cuando llegan al barrio, a las afueras, esconden el cadenón por dentro, ¿no? Tú llevas la cadena fuera por el centro y dentro por las afueras. Pero lo que más me gusta aquí, en estos versos, es la estructura que usa Joque. Esto se llama una estructura en quiasmo. Un quiasmo es una estructura en simetría, digamos, invertida, como un espejo, ¿no? Es decir, tenemos un elemento A y un elemento B que luego regresan de forma invertida. Elemento B, elemento A. Aquí lo tenemos en fuera por el centro, dentro por las afueras. Es una estructura en quiasmo. Y observemos también cómo las rimas son perfectas sin que se repita ninguna palabra. La estructura es perfecta y, como antes, está hecho con una naturalidad pasmosa. Uno ni se da cuenta de la búsqueda formal que hay aquí, por lo natural que parece. Es tan natural que uno no se entera de la exigencia de búsqueda formal que está realizando el MC aquí, ¿no? Esta estructura en quiasmo es perfecta. Fuera por el centro, dentro por las afueras. Fijaos además cómo, esto ya cuando me di cuenta de esto me voló la cabeza, fijaos además cómo los términos fuera y afueras son los que están por fuera de la estructura, los que están en el extrarradio de la estructura, mientras que los términos centro y dentro son los que se quedan justamente dentro de la estructura, en el interior de la estructura. Es sencillamente perfecto. La búsqueda formal que hay aquí es excelente, extraordinaria.
Y la conclusión es: yo trato de no ser nadie, es la única manera. Es decir, en vez de chulear y esconderse, chulear cuando puede chulear y esconderse cuando tiene que esconderse, Hoque prefiere sencillamente no ser nadie. Prefiere el anonimato, el no existir. Y tanto es así que al final silencia su nombre y solo queda un epíteto, el olímpico. En el tema siguiente, la energía vuelve a bajar drásticamente para proponer uno de los sonidos más melancólicos, tal vez más tristes del álbum. El beat de Lucho es casi contemplativo, incluso con el llanto aquí y allá de algunos acordes de guitarra medio rezongona. Vamos a escuchar un fragmento del tema. Muchos por favores, muchos hermanitos, automático, despierto y repito, por el tiempo que me queda ahora vivo en automático, mi reflejo en el cajero automático, necesito tiempo, dámelo en metálico, no supimos camuflarnos en el tráfico, anochece rápido, corro en automático, una foto vieja y 2 flores de plástico, le salieron alas y volaron rápido. El rapeo de Hoque aquí es casi enteramente contemplativo, puesto que en este tema el locutor poético parece darse cuenta de su tragedia, y su tragedia que es la de una falta de libre albedrío. Como bien indica el título, el locutor aquí se da cuenta de que está viviendo su vida en piloto automático, ¿no? Repitiendo cada día lo que sucedió el día anterior, observándose a sí mismo desde fuera, casi completamente disociado en una alienación total. Como dice al final de la primera estrofa, automático, despierto y repito, por el tiempo que me queda ahora vivo en automático. Este automatismo confirma la naturaleza circular del álbum. No olvidemos la insistencia desde el primer tema del ciclo día-noche, vigilia-sueño, que aquí regresa repetidas veces. Automático, despierto y repito. Circularidad de la vida, que equivale a la circularidad del álbum, a la estructura circular del álbum. Esto queda aún más claro en la segunda estrofa. Vamos a escucharlo, el final de la segunda estrofa, junto con el estribillo. Así se quitan, ya sé lo que viene, ya no tengo prisa. La línea de meta es la de salida, automático, un grifán, metálico o en visa. Cada día empieza el día, acaba el día en automático. Mi reflejo en el cajero automático. Necesito tiempo, dámelo en metálico. Fijémonos qué interesante lo que sucede aquí. Ya sé lo que viene, ya no tengo prisa. La línea de meta es la de salida. Automático en grifa, en metálico o en visa. Cada día empieza el día, acaba el día en automático. Lo que más me interesa aquí es este verso. La línea de meta es la de salida. No solo porque recupera una vez más la imagen olímpica, aquí otra vez la de la carrera, para enunciar la circularidad de su vida y de los días que pasan, la línea de meta es la de salida, es decir, acabamos donde empezamos y vuelta a empezar, circularidad, pero no solo me interesa por eso, sino porque además hay un fenómeno muy curioso de autorreferencialidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que recordar aquí cuál era el primer verso del primer tema del álbum. El primer verso del primer tema, es decir, el inicio del proyecto, era corto la cinta de la meta. Es decir, que muy literalmente en su álbum la línea de meta es la de salida, como dice aquí. El primer verso, la salida, es tras haber cruzado la meta. Hay una circularidad, una repetición constante de lo mismo, un eterno retorno en piloto automático que lleva a una suerte de alienación. Llegamos ya al penúltimo tema titulado Olympique, un tema en el que regresa la velocidad, en el que regresa un beat mucho más cercano al trap que al boom bap, y en el que regresa Ébano, segunda intervención de Ébano en este álbum, segunda y última. Tenemos primero un estribillo rápido de Hoque que inmediatamente va a dejarle la palabra a Ébano. Y, como el título del tema ya lo sugiere, el título Olympique, es un tema marcado por muchos homenajes a Francia, al rap francés y a la cultura hip hop francesa en general. Y Ébano contribuye a esa estética aquí. Vamos a escuchar un fragmento de la estrofa de Ébano. Mata, písale, escapa. Cuando llueve quien se empapa. Medalla de papel de plata. Meta, ganador nunca empata. Amo todo, nunca pata. Todo por plata, todo por no corbata. Shashi no buleo. Original no cúter. Chilla la cúter, brilla la chupa. No preocupa, no pregunte. Shooter, tirador. Mi no me culpes, tout el mundo. Equipe con León. Olympique, medallón. Ahora nos sacan fotos. Ya en el estribillo oíamos a Hoque presumir de corte francés, por oposición al corte inglés, ¿no? Digamos, su vestimenta no viene del corte inglés, sino que su vestimenta es con corte francés, en referencia a la estética hip hop francesa, ¿no? Aquí, en la estrofa de Ébano, el MC hace múltiples referencias a Francia, ya sea usando palabras en francés, sans vouloir original, por ejemplo, o haciendo referencias
a raperos franceses, por ejemplo, cuando dice Équipe Corleone, en una referencia al rapero francés Freeze Corleone, o incluso con una autorreferencialidad también en el que Ébano ya había hecho referencia a Francia en el pasado, cuando dice, por ejemplo, a mí no me culpes tout le monde. Esto es una referencia a su tema de Last Two People on Earth, tout le monde est coupable. En francés, todo el mundo es culpable. Y aquí recupera, se hace un fenómeno de autorreferencia diciendo a mí no me culpes, tout le monde. Entonces, el oyente que ha escuchado Last Two People on Earth completará el verso solo en su cabeza. A mí no me culpes, tout le monde est coupable. Todo el mundo es culpable. A mí no me culpes, todo el mundo es culpable. Ese es el juego de Ébano ahí. En mi opinión, esta estrofa de Ébano no es tan buena como la de Chorbo Real, pero lo que más quisiera destacar en este tema es lo que sucede justo después de la estrofa de Ébano. Antes de empezar su estrofa, Joque hace un puente entre la estrofa de Ébano y la suya en el que propone el cuarteto siguiente. Vamos a escucharlo. Solo quieren titulares como los primeros cuartos. Partíamos todo a mitades, ahora doblamos los cuartos. Una profe me dijo que fijo que repito cuarto. Y son tantos los hoteles que piso que fijo que repito cuarto. Todo lo que hago siempre lo niego. Si me esperas te llego. Fijémonos en este cuarteto tan interesante también. Solo quieren titulares como los primeros cuartos. Partíamos todo a mitades, ahora doblamos los cuartos. Una profe me dijo que fijo que repito cuarto. Y son tantos los hoteles que piso que fijo que repito cuarto. En este cuarteto, Joque se vale para rimar del mismo significante, empleándolo cada vez con un significado distinto, explotando al máximo su polisemia. La estructura aquí es complejísima. Vamos a examinar cada verso. El primer verso es una crítica del público sensacionalista que solo quiere titulares, es decir, cosas que puedan aparecer en portadas de prensa, ¿no? Lo sensacional, de alguna forma, que no tiene valor. Aquí tenemos un primer juego con la polisemia, puesto que dice solo quieren titulares como los primeros cuartos, es decir, como el primer cuarto de un partido de baloncesto. Un partido de baloncesto está dividido en cuartos, 4 cuartos, y en el primer cuarto, ¿quién sale a jugar? Pues obviamente salen a jugar los titulares. Solo quieren titulares como los primeros cuartos. Nueva imagen deportiva, una vez más, por cierto. Segundo verso. Ha pasado, el segundo verso que era, por cierto, partíamos todo a mitades, ahora doblamos los cuartos. Ha pasado de partir algo a la mitad, es decir, de racionar para que todo el mundo tenga algo para comer, de dividir, a doblar los cuartos, es decir, a multiplicar. Y aquí cuarto no solo significa la cuarta parte de algo, sino que tiene también el sentido del dinero. Doblar los cuartos es doblar los ingresos. Tercer verso. Una profe me dijo que fijo que repito cuarto. Aquí una imagen de la crueldad de una profesora que desde niño a Joque lo había condenado al fracaso, visiblemente, ¿no? Aquí cuarto tiene el sentido de cuarto de la ESO, del curso escolar, ¿no? Y obviamente usa esta imagen para mostrar esta humillación en la escuela que contrasta con su éxito actual. Y último verso. Y son tantos los hoteles que piso que fijo que repito cuarto. Ahora que tiene éxito, no deja de viajar y de dormir en hoteles, tanto es así que seguro que acaba repitiendo cuarto, es decir, repitiendo la misma habitación. Ok, juego con la polisemia del término cuarto 4 veces distintas. Pero lo más loco de todo esto, o lo que a mí me ha parecido más impresionante, es el final de los 2 últimos versos. El final de los 2 últimos versos es repito cuarto. Es una indicación autorreferencial completamente metatextual, puesto que está indicando con total literalidad lo que el texto está haciendo. Repito, cuarto. El texto lleva 4 versos repitiendo la palabra cuarto. ¿Y qué hace Joque al final? Repito, cuarto. Es decir, no solo juega con los 4 sentidos del significante, sino que con total naturalidad rompe la cuarta pared en una referencia metatextual para señalarnos el significante cuarto con el dedo y decirnos que lo está repitiendo en una especie de broma metatextual increíblemente compleja y eficaz. Este cuarteto me parece espectacular. Por si este cuarteto nos hubiera dejado con ganas, llega después la estrofa completa de Joque, marcada por el reconocimiento a sus compañeros, en particular a casi todos los que suenan en BBO junto a él. Vamos a escuchar un trocito. Caramelo, que el dinero y los problemas suban paralelo. Suena Laylo, huele a Rainbow, chip, chip, tete. Suenan Lucho y Sete, sí, sí. Suenan Bobby, Peque, sí, sí. Suenan los más fuertes. Van todos conmigo, ¿tú de dónde has salido? ¿Cuántos contigo? Aquí lo vemos, ¿eh? Suenan Lucho y Sete, suenan Bobby y Peque, suenan los más fuertes. La gente que está trabajando con él, no todos, pero gran parte de los que están trabajando con él en BBO. Pero lo que más me ha sorprendido aquí es la referencia al rap francés que realiza. Dice, suena Laylo. Laylo, que me ha dado mucho gusto oír esta referencia porque
Laylo es mi rapero francés actual favorito y no me esperaba para nada oír su nombre en este álbum. A mí el estado francés del rap actual no me encanta, no me parece que esté pasando su mejor época o su época más interesante, pero sí tengo una especie de santa trinidad del rap francés que me parece absolutamente genial, formada por Damso, Dinos y Laylo. Y es cierto que si hay alguien en España cuyo estilo suene similar o pueda compararse al de Laylo, esos serían tanto Joque como Ébano, ambos cuando trabajan con Luis Amueva. Es una excelente correspondencia. Entramos ahora en el último tema del álbum, en la despedida, en la que regresa el tono más melancólico del álbum, tal vez más melancólico incluso que en el tema automático. Vamos a escuchar la intro y lo comentamos. Un santo menos en el cielo. Head up, han matado a la madre del cordero. Está ligero, bro, está ligero. Cabrón, Lara problems que nos hicieron dinero. Meto fuego a un no sé qué por Ojekush, que lo pagan a 12 en clubs y ni me sabe bueno. No sé tú, ni chivato, ni abusador, ni madero, ni prosegurio. Solo voy en busca del terpeno. Valencia Sur, me queman al phone, pero no presto atención. Como habréis oído, entra primero un coro tarareado, lo cual da una dimensión elegíaca íntima. Siempre Luis Amueva, de una forma u otra, está explorando un dolor íntimo, un dolor privado. Aquí en la forma del tarareo, que se convierte, que va sumando, ¿no? Y se convierte en un coro trágico. Y Joque arranca su estrofa diciendo un santo menos en el cielo. Tenemos un movimiento vertical descendiente, del cielo a la tierra. Es decir, el santo que cae del cielo llega a la tierra, porque la existencia de Joque es una existencia terrestre, es una existencia callejera. Y aquí parece que culmina la imagen de la santificación que viene anunciándose desde todo el álbum. Entra también una guitarra con aspectos flamencos que adquiere aún más presencia para este cierre y que entra justo cuando Joque enuncia su barrio, digamos, o la zona en la que vive, Valencia Sur. Pronuncia las palabras Valencia Sur y entra la guitarra. Entra entonces la guitarra como si el barrio la convocara mágicamente, ¿no? Hay una dimensión lírica hermosa ahí. Pero lo que me parece más interesante de este tema es el final del tema. Además de oír un sample de otro rapero de Valencia, N-0, que ahora lo vais a escuchar, es la voz distinta a la de Joque que se oye, me siento la alcaldesa Tota Jao en la terraza, esto es un sample de N-0. Aparte del sample, me interesa que observemos cómo desaparece al final del último tema la voz de Joque. Vamos a escucharlo. Por Winger o por WhatsApp, pero ASAP. Me siento la alcaldesa Tota Jao en la terraza. Bajo cero, un santo menos en la plaza, a tanta altura que Fijémonos en lo que dice, un santo menos en la plaza. El tema empezaba con un santo menos en el cielo, movimiento vertical descendente. Y ahora tenemos, para terminar el tema, lo inverso, un santo menos en la plaza, movimiento vertical ascendente, ¿sí? Un movimiento inverso al del principio del tema. Ya no baja del cielo a la plaza, ahora sube de la plaza al cielo. Siempre estamos en la misma estética de la circularidad, del movimiento, del eterno retorno. Y fijémonos en el final, el extremo final del tema. A tanta altura que Joque no termina sus palabras, no termina su verso y suena el sonido de interferencia y se corta en seco el álbum. Ya no está en la plaza, ya está subiendo al cielo, está desapareciendo en el cielo, está ya casi divinizado, como lo sugieren las palabras a tanta altura que, está subiendo, 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 ganando altura, y sube tan alto que parece que perdemos la cobertura, que perdemos la señal de su voz, que acaba desapareciendo, dejándonos solo la señal de interferencia tan característica de Luis Amueva. Y ahí no oímos el final del verso, no oímos el final del álbum, suena la interferencia y se pierde la voz. Pero lo genial, lo verdaderamente genial de este final, o de este no final, de esta frase que desaparece sin terminarse, es lo que implica para todo el álbum, para lo que implica para su circularidad. La idea de altura, de subir y de ver desde lo alto, nos reenvía al primer tema, recordemos el tema Ojo de Halcón. Pero es que además, el sonido de interferencia con el que la voz de Joque se desvanece, al final del último tema, es el mismo que Luis Amueva usa para inaugurar el álbum en el primer segundo del primer tema. Tanto es así que si escuchamos el álbum en bucle, cuando se pasa del último tema al primero, hay una sensación de continuidad perfecta. Joque se eleva,
bzzz, hay una interferencia, lo perdemos un instante, luego bzzz, suena otra vez la interferencia y le recuperamos de nuevo diciéndonos que cruza la línea de la meta, es decir, que ya ha cruzado la línea final, es decir, que ya el álbum se ha terminado. Y sin embargo, vuelve a empezar. Y que lo ve todo desde arriba, desde el lugar al que había subido, desde lo alto, en Ojo de Halcón. Pasamos del último tema al primer tema con perfecta naturalidad. Y el álbum conceptual confirma su absoluta circularidad. Este, me parece a mí, es un álbum pensado para escucharse en bucle. Y con un proyecto de semejante calidad es inevitable hacerlo una y otra vez. Es un álbum redondo, es un álbum, si no perfecto, casi perfecto. Y es una verdadera obra de arte, con mayúsculas. Mi único reproche es que este álbum se me hace demasiado corto. Es un proyecto de 26 minutos que yo hubiera querido que durara 1 hora. Pero bueno, estamos en la era de los proyectos cortos y de los álbumes cortos. ¿Qué le vamos a hacer? En todo caso, id todos a escuchar este álbum, son solo 26 minutos, porque en este álbum Joque y Luis Amoeva nos han regalado una obra de arte con todas las de la ley. No solo en lo que se refiere al rap, no solo en lo que se refiere a la música, sino en lo que se refiere al arte de nuestro país. Id a escucharlo porque merece muchísimo la pena. Nada más que decir, espero que este análisis de BBO os haya resultado interesante. No olvidéis, como siempre, suscribiros, darle a la campanita, activar notificaciones para estar enterados de lo que voy sacando y seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.